En el año 2017, la OMS publica un informe que es emergencia, que se necesita nuevos antibióticos para agentes microbianos que causan sobre todo infecciones en ambientes hospitalarios. Esta emergencia parece informarse desde el año 2000. Ya en el 2008, el estudio EPIC-2 demuestra que las transferencias en genes de resistencia en bacterias que residen dentro de los centros asistenciales de salud es muy elevada, y bacterias que eran fácilmente tratadas en el pasado ahora ya se vuelven complejas de tratar. Esto se traduce en largas estancias hospitalarias, complicaciones en los pacientes y limitadas opciones terapéuticas. Nótese entonces que la misma OMS publica una lista de estas necesidades que las vamos a ver en la siguiente lámina. Es así como clasifican de esta forma las necesidades en prioridad crítica, prioridad elevada y prioridad media. Dos de los agentes etiológicos que se van a estudiar en esta clase forman parte de la lista de la prioridad crítica. Acinetobacter baumannii, que es resistente a los carbapenémicos, y Pseudomonas aeruginosa con actividad BLE. Enterobacterias también que son productoras de SEBL. En las otras listas, prioridad elevada y prioridad media, se sitúan otras bacterias que ya hemos visto en clases anteriores, que también les he mencionado que tienen resistencia, y algunas que vamos a ver próximamente. De esta forma se establece entonces que se necesitan nuevos estudios, también mantener medidas de control en el uso de los antibióticos, puesto esto se está convirtiendo en una emergencia sanitaria. El estudio EPIC en el año 2008, estudio EPIC-2, mencionó e hizo salvedad y agrupó en un grupo, en una lista, en un acrónimo propiamente, llamado ESCAPE, a varios patógenos gram negativos, dentro de los que se encuentra Cinetobacter y Pseudomonas, puesto que los mismos han creado una forma de resistencia que solamente se están limitando a un número muy reducido de antibióticos, y por lo tanto las consecuencias las reciben son los pacientes en largas estancias hospitalarias y complicaciones. La clase o el tema que vamos a ver es de bacilos gram negativos no fermentadores. Clásicamente, los bacilos gram negativos se clasifican en entéricos y no entéricos. Los entéricos básicamente involucran aquellos que son las enterobacterias, Helicobacter, Campylobacter, Vibrio, Aeromonas y Pleisomonas. En el caso de los bacilos gram negativos no entéricos, entonces vamos a encontrar a los no fermentadores, Pseudomonas, Burkholderia, Acinetobacter y Stenotrophomonas maltophilia. En el caso de los no fermentadores se encuentran los bacilos gram negativos exigentes, Brucella, Bordetella y Haemophilus. Este es el esquema de los bacilos gram negativos. ¿Por qué se interesan en estudiar este tipo de bacterias? Más allá de las complicaciones, siempre se ha buscado manejar el contexto epidemiológico de las infecciones. Lo primero que se puede resaltar es que estas son bacterias ubicuas. Se encuentran en todos lados, son omnipresentes. Las puedes encontrar desde un frasco estéril de alcohol adentro, sobreviviendo, o en un frasco de cloro, o pueden encontrarlo en las capas mucilaginosas que se generan en los baños que no se limpian constantemente, en la superficie de los lavamanos, en los lugares donde hay charcos,
en la tierra, en cualquier lado prácticamente puede encontrarse los bacilos gram negativos, fundamentalmente los no fermentadores. Y de allí a que se pueden encontrar en todos lados es porque no requieren exigencias ambientales específicas o muchos nutrientes para poder crecer y mantenerse en los ambientes. Dado que les permite vivir en distintos lugares, es que han encontrado la capacidad de sobrevivir y de generar genes de multiresistencia a los antibióticos, producto de las mutaciones que ellas sufren constantemente debido a la supervivencia en el ambiente. Y el detalle o el aspecto clínico más importante es que ellas son responsables de la mayoría de las complicaciones en las infecciones intrahospitalarias. Todo paciente que ingrese con un criterio diagnóstico a una unidad de cuidados intermedios o a una unidad de cuidados críticos o a salas de shock, este paciente ya viene predispuesto o ya viene con alteraciones de las barreras epiteliales, producto del uso de dispositivos médicos para el control de medio interno. En este caso, podemos mencionar catéteres de vía central, sondas vesicales o traqueostomos para llevar a cabo el proceso de ventilación mecánica. Toda alteración de estas barreras primarias de la defensa del sistema inmune puede causar que patógenos oportunistas, en este caso la mayoría de los gram negativos, bacilos gram negativos, pueden generar enfermedad sistémica y enfermedad séptica. Vean que en el siguiente cuadro la frecuencia de las infecciones intrahospitalarias son complicaciones frecuentes en los pacientes fundamentalmente críticos. El 40% de estas infecciones se describen como infecciones urinarias, el 25% aquellos que vienen con eventos de cirugía o posoperatorios, el 15% se le atañe a las infecciones respiratorias y el 10% asociadas a catéteres. En todas estas frecuencias, el mayor agente que se describe o los que hacen más énfasis o los que se aíslan en los reportes microbiológicos, en los cultivos microbianos, son bacilos gram negativos no fermentadores. Y más por identificar, Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumannii. Vean en la siguiente gráfica de distribución, en el gráfico de torta, cómo el gran porcentaje, o por decir cerca de la mitad, el 46.9% de las infecciones urinarias se asocia con Pseudomonas aeruginosa. Ahora, dentro de los bacilos gram negativos, vamos a ver las características microbianas, las características biológicas y las características de transmisión y diagnóstico de esta bacteria. Género, Pseudomonas. Clasificación taxonómica, género, Pseudomonas. Cuando los investigadores encontraron el microorganismo, lo identificaron, lo aislaron y empezaron las caracterizaciones bioquímicas, se dieron cuenta que las observaciones microscópicas se veía como una sola forma o una sola célula. Y en el advenimiento en el desarrollo de nuevas formas de microscopía, se pudo observar era que la bacteria, por ser tan delgada, se apilaban unas sobre otras y daba la forma o la apreciación de que era una sola célula. Y es así como entonces se denomina la bacteria Pseudomonas, que se veía falsamente una unidad, pero que en realidad venían varias bacterias. Entre los géneros de importancia médica se pueden solo mencionar Pseudomonas aeruginosa y Pseudomonas pútida. Todo el grupo del género Pseudomonas se puede clasificar en dos grandes clústeres, dependiendo de la capacidad de producción de sustancias fluorescentes.
bien como lo ven en el cuadro que está figurado en la lámina, las pseudomonas pueden formar parte del grupo fluorescente o del grupo no fluorescente. Entre las especies que se ubican dentro de cada grupo son Pseudomonas aeruginosa, fluorescens, pútida, Stusseri y medocina. Voy a hacer solo salvedad en Pseudomonas aeruginosa dentro de esta clase. Entre las características bacteriológicas que se pueden identificar en la presentación, como se puede ver en la imagen del campo visual del microscopio, la morfología bacteriana es de bacilo. Nótese que algunas bacterias parecen apilarse y este era el fenómeno que veían inicialmente los bacteriólogos, que parecía o semejaba a que fuera una sola célula, pero realmente por ser tan delgada la estructura bacteriana, es muy fácil que se apilen. Cuando se realiza la prueba tincional o la prueba de diferenciación, según la tinción de Gram, esta bacteria se tiñe como Gram negativa y por eso es la clase que estamos viendo dentro de Gram negativos. Son bacterias capsuladas, pero evidentemente en la evaluación morfológica no se van a ver inmediatamente, sino mediante pruebas serológicas. No esporulan, es decir, no generan esporas y tienen metabolismo oxidativo no fermentador. Esto se lo explico 2 láminas más adelante. Crece a una temperatura entre 20 y 42 grados centígrados y aquí tengo que hacer una pausa para explicarles algo. Normalmente las bacterias tienen que crecer en un rango entre 32 y 37 grados centígrados y que estas tienen las características de mesófilas. ¿Cuál es el detalle? Pseudomonas aeruginosa puede soportar altas temperaturas, tales como Listeria monocytogenes. Las bacterias gram negativas tienen en su estructura antigénica lipopolisacárido. Más adelante verán una diapositiva en la que les voy a explicar cuáles son los fenómenos bioquímicos cuando los pacientes tienen o entran en contacto con el lipopolisacárido. Una de ellas es la reacción que se genera a nivel del hipotálamo mediante la interleuquina 1 beta o la interleuquina pirógena. El organismo aumenta la temperatura y es un mecanismo de defensa para desestabilizar aquellos agentes microbianos. Recordemos, toda temperatura superior a 40 grados centígrados puede denaturar las proteínas. Por esta razón, aquellos agentes ajenos al organismo, por la fiebre o por el aumento de la temperatura, tendrían que desnaturarse. ¿Qué pasa en el caso de Pseudomonas? No se va a denaturar, pues puede resistir hasta 42 grados centígrados. La fiebre como mecanismo de defensa no le va a afectar. Por eso ustedes observarán en las unidades de cuidados intensivos, pacientes críticos, infectados por pseudomonas, chocados, sépticos, hipotensión, un QI-SOFA elevado, no va a concordar con el tipo del manejo, puesto que la bacteria resiste esos mecanismos del organismo. Condición metabólica en la que crece, aerobios o anaeróbicos facultativos. Entre las características bioquímicas se puede observar cuando crecen las colonias que hacen un evento de beta-hemólisis, ya lo vieron en estreptococos. Prueba de la oxidasa positiva, una forma de diferenciar de otros bacilos gram negativos. Y la producción de pigmentos es lo que va a caracterizar mejor el crecimiento de Pseudomonas aeruginosa. Si en el medio de cultivo, si en el agar hay una pequeña formación de color azul, estamos ante la presencia entonces del pigmento piosaniena. Si vemos un color verde, entonces el pigmento es pioverdina. Ahora, hay pseudomonas que generan pigmentos de color marrón sobre los agares. Esto se va a llamar piomelanina. Y si hay pigmentos rojos, lo vamos a denominar piorubina. Y no es
solamente las características bioquímicas que va a tener sobre el agar, sino que muchos de los efectores bacterianos que va a producir la Pseudomonas dentro del medio de cultivo tienen un efecto en el organismo y son generadores de mecanismos de patogenicidad dentro del mismo. Los vamos a ver más adelante. Y otra de las características es la producción de trimetilaminas. En el laboratorio, cuando se cultiva la Pseudomonas, cerca del agar se hace como la especie como de captar un aroma, es decir, mover la mano y llevar parte del gas que está produciendo la bacteria y llevarlo hacia la nariz para poder percibir el aroma que está produciendo el agar, y se identifica mediante un aroma parecido al de la uva sintética, como la golden uva o como la frescolita. Esos etiles que se generan para darle aroma a determinadas bebidas asemeja al gas producido por la bacteria en este medio de cultivo. No confundan cuando los clínicos vayan pasando a través de los pasillos del hospital y dicen huele a Pseudomonas. El olor clínico se asocia es a la descomposición del tejido, formación de pus, hay un olor pútrido, putrefacto, y esa es la Pseudomonas in vivo. La Pseudomonas in vitro huele a esto que yo les digo como un aroma parecido al de las bebidas gaseosas y sobre todo las bebidas que tienen sabor uva. Fíjense en el caso de el tipo de fermentación. En la imagen ustedes están viendo un agar MacConkey. Ustedes saben que es un agar MacConkey, puesto que lo vieron en fisiología bacteriana. Este agar tiene varios compuestos. Tiene sales biliares y cristal violeta que inhiben el crecimiento de bacterias gram positivas. Por ende, solamente vamos a ver bacterias gram negativas en el crecimiento de este agar. Pero tiene un colorante diferenciador, el rojo neutro. ¿Qué sucede? Aquellas bacterias que sean LAC positivo, es decir, que fermenten la lactosa, las colonias se van a ver de color rojo, puesto que la disminución del pH ligeramente hacia 7.1 va a hacer que precipite el colorante y la colonia se va a ver colorada. Se va a ver con un ligero color rojo, como se ve la colonia de la Escherichia coli que ustedes están viendo en la imagen. Ahora, en el caso de las Pseudomonas aeruginosa, la bacteria no fermenta la lactosa. Por ende, ustedes van a ver el halo de color claro, puesto que no va a haber una disminución del pH, sino que simplemente la bacteria va a consumir el sustrato y va a crecer una colonia de tipo cremosa, una colonia de tipo blanca, y no va a haber cambios en el color. ¿Qué sucede? En el mismo agar se siembran dos bacterias para que tengan características bioquímicas diferentes para establecer un diagnóstico más certero y de esta forma establecer rápidamente el agente etiológico que está causando la enfermedad en el paciente y sobre todo en el paciente de infección intrahospitalaria, que son 72 horas después de ingresar a la institución. ¿Dónde vamos a encontrar las Pseudomonas aeruginosa? Se han establecido varios hábitats. El hábitat primario o el normal, es decir, donde vive la bacteria, ya que les he mencionado, son oblicuos, es decir, se encuentran en todos lados, pueden estar en el medio ambiente, en el agua, en la tierra, en la vegetación, y algunos son patógenos de plantas y de animales, puesto que ellas tienen en su membrana varias estructuras que les han denominado sistemas de secreción y pueden generar efectos en cualquier célula. Sistema de secreción tipo 3 y sistema de secreción tipo 4 que también generan enfermedad en humanos. A veces, no todos los pacientes, pero una parte de ellos, la Pseudomonas se puede
aislar de la faringe y en algunos cultivos de ese se puede ver entre un 2 al 10% de pacientes que evidentemente consulten por otra cosa y aparece en esos cultivos y no es el agente que está desencadenando la enfermedad. Y algo que hay que tener muy en cuenta es que esta bacteria no tiene exigencias nutricionales son necesarias o que requieran un metabolito especial para su crecimiento. Esta característica que posee para este condicionamiento le permite a la bacteria vivir largos periodos de tiempo en lugares como un ambiente hospitalario. Puede durar hasta 120 días sin necesidad de que reciba algún sustrato para poder sobrevivir. En el caso del hábitat secundario o el oportuno, es decir, el que se le ofrece después de obtenerlo del lugar primario, es cuando el microorganismo tiene la capacidad de producir una infección en el ser humano. Es decir, entra en contacto, coloniza y empieza a proliferar. De esta forma, cuando puede estar en alguno de los individuos, le permite también establecerse en lugares, en fómites o en espacios inanimados para poder subsistir. ¿Qué es lo que le favorece? La humedad. Lugares que tengan cantidad de agua suficiente, este es propicio para que la bacteria crezca. De esta forma, entonces, baños del hospital que permanezcan con botes de agua, ahí va a estar la Pseudomonas aeruginosa. Lavamanos que no se laven bien, ahí va a estar la Pseudomonas. Los pantries que permanecen húmedos con los coletos y que luego esos coletos se encargan de distribuir la bacteria por todo el hospital, ahí se va a encontrar la Pseudomonas aeruginosa. Si bien la bacteria se encuentra distribuida en todo el hospital, va a aprovechar aquellos lugares donde le pueda ser más fácil. Y el organismo es propicio puesto que le va a dar una cantidad suficiente de nutrientes para que la misma pueda crecer y proliferar. Por tanto, ella aprovecha aquellos individuos que están desprovistos de las defensas primarias estructurales, como piel y mucosas. Podríamos hacer entonces énfasis en pacientes quemados, en pacientes con dispositivos médicos, tales como catéteres, sondas y que tengan asistencia ventilatoria. Aquellos pacientes que tengan depresión del sistema inmunológico, pacientes oncológicos e inmunosuprimidos por agentes virales o bacterianos. Y aquellos que estén usando vía de escapes a las defensas primarias. Es decir, aquellos quienes tengan catéteres aislados o hayan tenido alguna vía para poder permearse en los pacientes que tienen fístulas o que les hayan aplicado el proceso de paracentesis. Todos los mecanismos que involucren un paso o una vía rápida de la bacteria hacia algún tejido será un lugar propicio para que la bacteria se establezca muy fácilmente. El siguiente esquema explica lo que yo les decía en la lámina anterior. Un paciente que esté infectado o colonizado, en este caso el personal de salud, por decirlo, puede llevar la bacteria hacia un paciente susceptible bajo las condiciones que yo les decía anteriormente, bien sea a través del contacto directo, específicamente por el uniforme o por los dispositivos médicos, o también por las superficies inanimadas o dispositivos contaminados, y las manos son la principal vía por la cual el paciente va a obtener la bacteria. De esta forma, luego la mano al distribuirse por el cuerpo, la bacteria conseguirá el nicho o el lugar apropiado para su crecimiento. Y así podemos establecer cuáles son los individuos con factores de riesgo. En este caso, aquellos que están desprovistos de las defensas primarias estructurales, consideren pacientes quemados, diabéticos con úlceras en decúbito o con pie diabético no controlados, que tengan hiperglicemias, pacientes posquirúrgicos con heridas expuestas, fístulas, cirugías en el sistema óseo
y nadadores en ambientes inadecuados. Se sabe que la Pseudomonas aeruginosa causa otitis media en nadadores. ¿Por qué razón? Las piscinas no les hacen adecuado tratamiento y la bacteria es resistente al cloro y es resistente a los compuestos de amonios cuaternarios. Por esta razón, dolores asociados al sistema auricular, considerar Pseudomonas aeruginosa como agente etiológico. Pacientes con depresión del sistema inmunológico, aquellos oncológicos con neutropenia, oncológicos que recién han recibido radioterapia, pacientes con SIDA, con lupus, pacientes con enfermedades autoinmunes y aquellos que son diagnosticados con inmunodeficiencias primarias y secundarias. Siempre tomar en consideración que esta bacteria puede causar enfermedad en este grupo de pacientes. Aquellos que tienen vías de escape a las defensas primarias. Tomar en cuenta pacientes críticos o con infecciones con itus que posean sonda vesical para la micción durante el proceso de shock. Pacientes críticos con dependencia de la ventilación mecánica. Un PAFI elevado está asociado con ventilación mecánica. Pacientes alimentados con NPT durante largo rato. Va a haber inmunosupresión y la bacteria es mucho más fácil que cause daño en el organismo. Aquellos pacientes que reciben soluciones parenterales preparadas en lugares inadecuados. Cabinas sin filtro EPAS bien cuidado, sin desinfección previa, es muy fácil que las campanas de flujo laminar sean contaminadas por esta bacteria. Uso de lentes de contacto que no sean lavados adecuadamente con el adecuado peróxido de hidrógeno y a la concentración debida o contaminación con agua de lavamanos. Y los enfermos renal crónicos que tengan en hemodiálisis. Unidades de hemodiálisis que no son adecuadamente desinfectadas, tarde o temprano tendrán una infección por pseudomonas en el catéter de vía central. Infección de punto de partida de catéter vía central, hay que quitar el dispositivo, reemplazarlo y más complicaciones para el paciente renal. En esta imagen tomada del Cherries, ustedes observarán y confirmarán lo que veíamos en las láminas previas, que toda alteración de las barreras epiteliales y mucosas del organismo pueden permitir que la Pseudomonas aeruginosa se establezca en el organismo. Aquellos pacientes con fibrosis quística también son candidatos a esta infección. Aquellos que tengan alteraciones en el aparato ocular, heridas y que tengan alteraciones o uso de dispositivos en la vía urinaria. Recuerden que en todo proceso infeccioso tiene que haber primero un paso de adherencia. La Pseudomonas aeruginosa, para llegar al sitio de la infección, usa 4 elementos para poder establecer dicha interacción. La primera de ellas es la cápsula o el antígeno K o el antígeno B, que este material mucilaginoso va a permitir establecer interacciones de unión con proteoglicanos que se encuentren en la superficie de los tejidos humanos. El lipopolisacárido o el antígeno O también ayudará a establecer, además de la respuesta inflamatoria en relación al sistema inmune, sitios de unión para establecerse con los tejidos humanos. En el caso de las fimbrias, se encuentran dos tipos de fimbrias que establecerán una reacción en el cuerpo, además de la adherencia. La fimbria o de tipo FLI con D va a unirse a los glicolípidos aislados de tipo 1 y va a comenzar a hacer interacción en el sistema mucociliar del tracto respiratorio. Por otro lado, la fimbria de tipo FLIC con D va a estimular la respuesta de los neutrófilos a través del mecanismo de netosis.
o los neutrófilos de tipo NET con trampas extracelulares donde acondicionarán o gatillarán una respuesta inflamatoria en el sitio de la infección. Por otro lado, el PIRI de tipo 4, que hará adherencia, permitirá un movimiento llamado sgarming y le condicionará el proceso o el establecimiento de la infección muy exitoso dentro del tracto respiratorio. Por otro lado, se encuentra el flagelo o el antígeno H, que le dará motilidad a la bacteria, bien sea mediante la expresión de un flagelo o de tipo monótrico o lofótrico, esto dependiendo según las condiciones en las que se encuentra la bacteria, le permitirá desplazarse en el medio donde se encuentre. Se ha descrito que evidentemente parece que hay un mecanismo de resistencia y de supervivencia en el cual la bacteria disminuye la expresión del flagelo, puesto que ésta estimularía una respuesta inflamatoria de tipo receptor TOL tipo 5 y esto aumentaría o amplificaría más la respuesta inmunológica. Se sabe que disminuye la expresión de esta para poder preservarse en el medio o en el lugar donde llegue. Además de la función de adherencia que puede proveerle la cápsula a la bacteria, recuerden ustedes que en el módulo 1 se dejó bien claro que la presencia de la cápsula, por poseer cargas negativas y material mucilaginoso, no puede ser reconocido por los receptores que se encuentren en los fagocitos. En este caso, los receptores de tipo Fc o los que se encuentren expresados en los distintos polimorfonucleares que estén en el organismo, tales como los reconocimientos de los PRR. Esto le confiere actividad antifagocitaria a la bacteria y por ende la supervivencia en el organismo. Si recuerdan bien, en las primeras láminas yo les mencionaba a ustedes que los pigmentos iban a tener, además de función de identificación en los medios de cultivo, también tenían implicaciones dentro de la infección. En el caso de la pioverdina, actúa como un sideróforo y se ha añadido también la pioquelina. ¿Qué hacen? Toman hierro del medio externo y a través de una flavoproteína llamada FPBA puede el sideróforo trasladarse o penetrar a través de la membrana y llegar al interior de la bacteria, permitiendo que el hierro funja dentro de la cadena transportadora de electrones. Es decir, la función de la pioverdina es para captar hierro y que se mantenga el metabolismo energético de la bacteria. Se han hecho estudios donde la bacteria se encuentra en un medio rico en hierro y comparado un medio bajo en hierro, y se observa que la expresión de factores de virulencia se encuentra mejorado o optimizado en los medios donde hay poca disponibilidad de hierro. Esto, pues, con el fin de la necesidad energética, los elementos o los factores de virulencia comienzan a expresarse para que haya disponibilidad del mismo y, por ende, supervivencia del microorganismo. En el caso de la piocianina, este elemento tiene principalmente alteración de la actividad ciliar. Una vez que ingresa a la célula, contribuye al daño oxidativo celular, disrumpiendo de esta forma la catalasa y alterando la cadena transportadora de electrones. De esta forma, entonces, este pigmento ayudaría a defender la bacteria de las especies reactivas del oxígeno y del nitrógeno. El principal factor de virulencia que es mejor descrito por Pseudomonas aeruginosa es la exotoxina A. Fíjense el modelo que se presenta en la imagen. Sin embargo, puede ocurrir de dos formas. Si la exotoxina es liberada al medio extracelular,
La misma se pone el ejemplo como el de la toxina distérica. Llega al receptor de crecimiento epidermal y se endocita mediante las clarinas. A su vez, en el mismo proceso de endocitosis se va una furinoproteasa o una proteasa celular. Cuando hay disminución del pH a medida que el endosoma avanza, se clivan el segmento AB. El segmento A liberado va a tener actividad ADP ribosiltransferasa, donde va a captar un NAD, lo va a convertir en nicotidamida y va a añadir una ADP ribosa al factor de elongación 2 celular, que es el mismo que se va a encargar de llevar los aminoácidos en la síntesis proteica hacia el ARN ribosomal. Cuando vaya en el aminoácido número 4, el factor de elongación 2 se va a encontrar inhibido y por ende en la célula donde llegue la isotoxina A no va a haber síntesis proteica y la célula va a morir por necrosis celular. Por otro lado, la isotoxina A también puede ser inyectada por el sistema de secreción de tipo 3. De igual forma, la EXO-A sale, es clivada por proteasas celulares y la unidad A vuelve a ocurrir el mismo proceso. Hace una reacción de ADP ribosiltransferasa, le transfiere una ADP ribosa al factor 2 de elongación, que es una modificación post-transduccional, y se inhibe la síntesis proteica en la célula. De igual forma, entre las distintas enzimas proteolíticas que libera la bacteria se encuentra la elastasa y las proteasas de tipo LASA. La elastasa se va a encargar de degradar el material de la matriz extracelular, proveyéndole nutrientes que le permite a la bacteria sobrevivir y poder generar más factores de virulencia. Por otro lado, el daño de la proteasa LASA a través de los puentes de unión intercelular van a activar, por un lado, las fosfolipasas C citosólicas y estas a su vez van a degradar los lípidos que se encuentran en las membranas celulares para producir ácido araquidónico. El mismo ácido araquidónico va a estimular respuesta inflamatoria en el organismo. Por otro lado, también la degradación de estas proteasas se van a encargar de proveer de ramnolípidos necesarios para la bacteria. Otra de las enzimas proteolíticas que genera la bacteria son de tipo IgAsas, es decir, van a clivar los péptidos de unión que forman parte de la IgA dimérica. También en conjunto todas las enzimas proteolíticas van a generar un proceso de necroptosis y esto es lo que se explica cuando hay daño en las paredes vasculares y pulmonares en las infecciones por esta bacteria. También estas enzimas son las encargadas de provocar el proceso de hemólisis cuando hay enfermedad sistémica o shock séptico. A su vez, los sistemas de secreción son los que van a contribuir a los daños principalmente en las células. Ya les había mencionado a ustedes que eran dos los sistemas de secreción que contribuyen al daño patogénico, sistema 3 y sistema 4. El sistema 3 es el que es más utilizado por las bacterias gram negativas. Se denomina injectosoma. Por eso es que me han escuchado ustedes inyectar, puesto que es el evento cuando el efector bacteriano pasa a través de estas estructuras proteicas ultra especializadas que poseen más de 20 segmentos y pueden llegar hacia el citosol de la célula que en este caso están atacando. Se ha descrito de forma muy interesante que este sistema de secreción ha evolucionado en distintas bacterias y contribuye a los daños por cada bacteria. En el caso de la Shigella, se sabe que el sistema de secreción tipo 3 de esta bacteria
inyecta alrededor de 74 efectores bacterianos en la célula infectada. En el caso de Salmonella, el sistema de secreción inyecta alrededor de 54 efectores bacterianos. Lo que llama mucho la atención es que en el caso de Pseudomonas se inyectan solamente 5 efectores bacterianos. Aparte de la EXO-A están las exoenzimas S, T, U y Y. En el caso de la EXO-S va a tener actividad de GTPasa, va a disrumpir o va a clivar o no va a permitir la adecuada polimerización del citoesqueleto, y esto va a contribuir de que no ocurra la fagocitosis de esta bacteria mediante los polimorfonucleares o por los macrófagos. De esta forma se inhibe entonces la fagocitosis y contribuye a la apoptosis en la célula infectada. De igual forma, la EXO-T tiene la misma actividad de tipo GTPasa, que no va a permitir el adecuado ensamblaje del citoesqueleto para que ocurra la fagocitosis de la bacteria. En el caso de la EXO-U, hay degradación de los lípidos en la membrana donde es inyectada esta exotoxina. De igual forma, ella contribuye a la liberación de ácido araquidónico para estimular la inflamación y promueve la disminución de la actividad cicatrizal en los tejidos donde es inyectada esta exotoxina. Por último, la EXO-Y es la que se va a encargar de inhibir la actividad de la ERK, por ende va a estimular la apoptosis en las células y el aumento de la permeabilidad vascular. Una de las características que mejor se ha descrito en cuanto a la supervivencia de las bacterias en medios intrahospitalarios es la formación de biopelícula o de biofilm. La misma le permite sobrevivir a las bacterias y generar o transferir genes de resistencia a los antibióticos. Para la formación de la misma, primero la bacteria tiene que adherirse a una superficie inanimada. El mismo evento o el mismo proceso ocurre también en los tejidos. Tiene que haber una motilidad inicial que le permita establecer el lugar o la localización inicial de la bacteria. Posterior se forma una pequeña colonia o una microcolonia, y esto va determinado o recibe el nombre de formación de placa inicial. La bacteria consigue los medios o nutrientes esenciales primordiales para su proliferación y se establece inicialmente. Ya luego, cuando la bacteria adquiere mejores condiciones y no le es intervenida por ningún agente desinfectante, empieza la formación madura de la biopelícula y crece en número apilable como una torre las bacterias y el material que le va a permitir protegerse o aislarse en el medio. Una vez que el tamaño de la macrocolonia dentro de la biopelícula le permite subsistir, ocurren desprendimientos espontáneos y es cuando ocurren las infecciones sistémicas si la biopelícula se ha formado dentro de un tejido. Observen en la siguiente imagen, en una hermosa publicación que hizo la revista Naturaleza, la matriz de la biopelícula va a estar conformada principalmente por polisacáridos y sobre todo por perlactano, además de ADN extracromosomal que se va a liberar por la autólisis de las bacterias que ya vayan envejeciendo. Cuando la bacteria muere, se estalla y el material genético sale a la matriz. Este material genético
o el que es liberado puede contener genes de resistencia o de supervivencia en el medio, y por eso le confiere a otras bacterias mejores capacidades de sobrevivencia. Uno de los nutrientes que le permite a la bacteria sobrevivir en esta matriz, donde no tiene contacto con más nada, es la presencia de alginato. Las enzimas que pueden sintetizar las bacterias permiten clivar, degradar las moléculas de alginato, y de esta forma, entonces, las bacterias se pueden alimentar. Otra de las características es la presencia de las lectinas del tipo B y la presencia de fimbrias que le permite la subsistencia. Y la forma en cómo las bacterias sobreviven en estos medios es a través del mecanismo denominado quorum sensing. Son 3 sistemas reguladores a través de moléculas que se transfieren de una bacteria a otro, y de esta forma se puede contribuir por una parte a la formación de biofilm en un tejido o en una superficie inanimada, y por otro lado la señalización por estas moléculas que son las L-homoserin-lactonas contribuyen a la formación de factores de virulencia en el caso de los tejidos que estén contaminados. Si yo les pregunto a ustedes cuáles son los 3 sistemas de quorum sensing, son el LAS-R, el RHLR y el PQSR. Estos 3 sistemas van a inducir la expresión de factores de virulencia, y se puede notar que cuando estos sistemas son expresados en la bacteria, las complicaciones o el grado de complejidad, el grado de complicación de la enfermedad está mucho más comprometida, determinados por los índices de gravedad en las unidades de cuidados intensivos. Además de los factores de virulencia, se sabe que el lipopolisacárido es el principal elemento que desencadena la respuesta inflamatoria sistémica en los pacientes que están infectados y que llegan a generar enfermedad sistémica por bacilos gram negativos. ¿Qué es lo que sucede? El lipopolisacárido interactúa con el TLR4. Luego, aguas abajo, se activa la respuesta o la señalización a través de las proteínas TRIF para activar finalmente el factor de transcripción nuclear kappa de los linfocitos B. Por otro lado, la vía de las maquinasas va a activar el factor AP. Ambos factores de transcripción, NF-κB y AP1, van a estimular la producción de citoquinas inflamatorias. El perfil se traduce interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 16 y TNF-alfa. De esta forma, las citoquinas que se generaron por activación del lipopolisacárido van a generar efectos locales y sistémicos de la inflamación. Inicialmente, la inflamación local se va a caracterizar mediante las células endoteliales que van a expresar mayor cantidad de moléculas de adhesión, BECAM y ICAM. Además de la integridad del endotelio, va a permitir que se forme un tercer espacio en el paciente infectado y se pierde la presión oncótica de la misma, traduciéndose en shock séptico o formación de edemas. A su vez, los leucocitos activados por citoquinas proinflamatorias van a generar más citoquinas y contribuye al evento o al fenómeno que se denomina tormenta de citoquinas, que todos hemos escuchado ahorita en el contexto de COVID-19. A su vez, el cuerpo, con una fase que tiene que soportar o de alguna forma regular el organismo, se van a observar
por parte del encéfalo mediado a través de citoquinas inflamatorias, se cuantificará un número elevado en la temperatura corporal o habrá fiebre. Por su parte, el hígado también va a trabajar en su mayor capacidad para formar proteínas reactantes de la fase aguda, tal como la PCR o las pentraxinas. Por su lado, en la médula ósea va a ocurrir una mayor ontogenia o mayor formación de células blancas para combatir la infección. Ahora bien, los efectos patológicos que son sistémicos, que fácilmente se pueden identificar a nivel clínico en pacientes que se encuentran en unidades de cuidados intensivos o cuidados críticos, es la disminución del gasto cardíaco y es la acción que tiene el TNF sobre las células de este órgano. Por otro lado, se observará la formación de trombos y el aumento de la permeabilidad del endotelio. El trombo ocurre como parte de la fisiopatogenia en la activación del fibrinógeno. Esto ocurre también mediante la señalización de citoquinas proinflamatorias. Y la misma acción del TNF en tejidos periféricos, específicamente en el tejido muscular, el esquelético, va a generar resistencia a la insulina y por ende habrá mayor cantidad de glucosa circulante en sangre y ustedes observarán entonces en un paciente crítico que esté infectado por Pseudomonas, podrán notar que el registro de glicemia puede llegar a 400, que la frecuencia cardíaca disminuye notablemente, entonces se ve el evento de isquemia reperfusión y habrá extremidades del cuerpo donde se observará la formación de trombos mediante la aparición de hematomas. Esto ocurre sobre todo a nivel periférico, puesto que la cascada inflamatoria está activando todos estos mecanismos. ¿Qué enfermedades externas va a causar Pseudomonas aeruginosa? Básicamente, otitis o otitis media, ya les había hablado a ustedes de la enfermedad del nadador. En el caso de traumatismo puede generar queratitis y cuando establece una infección en la piel, las infecciones cutáneas se pueden ver, observen en la imagen, cómo hay formación de pioverdina en el tejido que tienen úlceras y por esto es que se le llaman patógenos oportunistas. Otra de las manifestaciones clínicas que son altamente temidas son la bacteremia, la infección urinaria y las infecciones crónicas en pacientes con fibrosis quística y la neumonía aguda en otros pacientes. Estas son las complicaciones más graves y las que cuesta lograr sacar al paciente, sobre todo por los mecanismos de resistencia a los antibióticos y las características de supervivencia de la bacteria. ¿Cómo se va a hacer el diagnóstico? Inicialmente se presume que está la infección. Esto no es un determinante para decir hay una infección por Pseudomonas. A partir de ahí, entonces, hay una asociación con manifestaciones clínicas que se puede observar en el paciente. Bueno, hay un leve aumento de la temperatura corporal, hay una fiebre, se ve edema y enrojecimiento en el caso de las infecciones cutáneas. Luego empieza a ocurrir las secreciones purulentas y esto es por la actividad netótica de los neutrófilos y después aparecen los pigmentos en las heridas, ya les había dicho a ustedes, piocianina, pioverdina, piomelanina y piorubina. Cuando ocurre la formación de piomelanina es mucho más resistente la infección, puesto que si los pigmentos son más oscuros, mayor tiene capacidad la bacteria de defenderse de agentes externos. Luego, cuando hay una infección local, puede haber migración hacia una infección sistémica y es donde se comprometen los principales órganos vitales. Inicialmente va a haber el daño a nivel respiratorio.
Posterior se va a observar el daño hepático y finalmente el daño renal. ¿Cómo se hace el diagnóstico bacteriológico? Primero, tiene que haber la presencia del patógeno mediante la tinción de grano. Después que se toma la muestra, se va a cultivar en un medio agar de sangre y posterior del aislamiento se lleva al agar McConkey para hacer la diferenciación bioquímica que yo les decía inicialmente en la clase. Luego se incuba a 37 grados centígrados en un medio de CO2 para hacer crecer la bacteria. Inicialmente, uno de los mecanismos de prevención para la transmisión de esta bacteria es el uso de contención primaria mediante el adecuado equipo de protección personal. Todos los mecanismos o todas las reglas que involucren para la salud y el cuidado del paciente va a involucrar el adecuado equipo de protección personal, tapaboca, guantes, traje de manila, el sombrero, las botas y efectivamente los lentes de monogafa. Siempre se quiere que el contacto entre el personal médico y el paciente sea lo más aséptico posible, puesto que solo la transmisión o la reacción cruzada de algún microorganismo con el paciente puede comprometer su estancia hospitalaria. Fíjense en la siguiente imagen que se ponen los 5 momentos de la higiene de manos propuestos por la OMS. Primero, antes de entrar en contacto con el paciente, lavado de manos. Luego, antes de realizar una tarea aséptica, nuevamente hay que lavarse las manos. Después del riesgo de exposición a fluidos corporales, hay que lavarse las manos porque puede haber o puede trasladarse la bacteria a otro lugar que puede instaurar una infección. Después de estar en contacto con el paciente, volver a lavarse las manos. Y después de estar en contacto con alguno de los elementos que estaban relacionados al paciente, hay que lavarse las manos. El lavado de manos no solamente es importante para las infecciones virales. En el caso de las infecciones intrahospitalarias, el lavado de manos es ideal. Ahora vemos lo más sencillo de esta bacteria, que es igual de patogénica y virulenta como la pseudomonas, pero son pocos los elementos que se han descrito a Acinetobacter. Acinetobacter puede causar casi igual las mismas afecciones oportunistas que Pseudomonas, solo que Acinetobacter es mucho más resistente a los antibióticos. Hoy por hoy se habla que simplemente se tiene que tratar con tigecyclina y con colistin. No hay más opciones. Acinetobacter es casi en su totalidad resistente a todos los antibióticos. Cuando ya ustedes seguramente estén en el ejercicio clínico, ya sea ultra resistente. Bien, son varias las especies que se han descrito en esta bacteria, con la salvedad que Acinetobacter baumannii es el que ha tenido mayor implicación en las infecciones intrahospitalarias a nivel mundial. Se han descrito otras especies que están asociadas a la enfermedad, como Acinetobacter juni, johnsoni, lophius. Sin embargo, baumannii es el que tiene mayor reporte a nivel mundial. ¿Cómo se va a observar o cómo se puede identificar la infección por esta bacteria? En el campo visual se debe observar primero un cocobacilo. Luego, tiene que tener la tinción diferencial de Gram cuyo color sea asociado a bacteria Gram negativa. Es una bacteria capsulada y se identifica mediante la prueba de la oxidasa como negativo. Crece en ambientes aerobios poco exigentes. Es lo que se puede mencionar acerca de las características bacteriológicas de Acinetobacter. Es muy poco lo que han reportado de ella. Todos los estudios han enfocado en resistencia a los antibióticos. ¿Cuáles son los principales determinantes de patogenicidad que se han descrito en Acinetobacter baumannii?
Bueno, como ya les había mencionado anteriormente, son muy semejantes a los de Pseudomonas. Tiene presencia lipopolisacárido por ser bacteria gram negativa y ya ustedes saben que esta genera una respuesta inflamatoria sistémica. Habrá la presencia de cápsulas que va a evitar la fagocitosis al no permitir la interacción con los receptores del sistema inmunológico, la presencia de sideróforos que va a captar hierro del medio para alimentar la cadena transportadora de electrones de la bacteria y el principal efector bacteriano que va a generar daño en las células es la bacteriocina de Acinetobacter baumannii. La supervivencia se escribe tal cual como ocurre en Pseudomonas aeruginosa. Primero tiene que haber una adherencia en el huésped, luego se debe formar la biopelícula y generar resistencia y supervivencia en el medio donde se encuentre, ya sea inanimado o en la mucosa o el tejido que haya logrado colonizar. Luego ocurre la infección, donde se genera la respuesta inflamatoria mediante la actividad del lipopolisacárido, ocurre citotoxicidad por la citosina de Acinetobacter y la adquisición de hierro mediante los sideróforos que le van a permitir lograr mayor actividad metabólica y expresión de factores de virulencia. Lo que se le asocia a que la bacteria puede sobrevivir en ambientes intrahospitalarios es que la bacteria puede normalmente permanecer viable en lugares secos, a diferencia de Pseudomonas que necesita humedad. También esta bacteria es resistente a desinfectantes y a la mayoría de los antibióticos, ya se lo dije en la lámina inicial, para este género bacteriano, forma biopelículas, sobre todo en los equipos médicos, y utiliza medios de crecimiento celular tales como vitaminas y nutrientes que hayan disponibles sueltos en las superficies hospitalarias. La cadena de transmisión se describe de la siguiente forma. En un ambiente hospitalario tiene que haber un paciente colonizado. Mediante la aerotransmisión se le va a transmitir a un paciente susceptible que probablemente tenga asistencia ventilatoria. Por otro lado, mediante la transmisión en gotas, en escamas o en esputos o en excretas por el no adecuado lavado de manos, el personal médico puede contaminar equipos de ventilación mecánica o dispositivos médicos que luego contribuirán a la transmisión de la bacteria en otros pacientes que se encuentren dentro del hospital. Las principales manifestaciones clínicas que se han descrito en la infección por Acinetobacter baumannii y que son bien complicadas de manejar por la poca opción terapéutica es la neumonía, las bacteremias o las septicemias, infecciones del tracto urinario y la colonización e infección de las heridas. Por ser pocas, no crean que es muy fácil de tratar. Acinetobacter baumannii tiene una carga mayor de morbimortalidad comparado con Pseudomonas y con otras bacterias gram positivas que son altamente resistentes. Esta es una bacteria que representa un gran desafío médico en el momento del manejo terapéutico, antibiótico y soporte vital en el paciente.